Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 18. Buscando respuestas. Es ella. Estoy seguro de que era ella. Por favor, avance, que no ve que tengo prisa. La desesperación de Terry aumentaba con cada segundo. Le parecía que los demás autos que se habían cruzado en su camino apenas se avanzaban, y esto lo hacía enloquecer. No quería perder de vista el auto que había pasado unos segundos atrás, y después de ver quiénes eran sus ocupantes, no lo pensó dos veces y corrió a su propio auto para tratar de alcanzarlos. Habían hecho una pequeña parada antes del cruce en el término de la avenida, pero después de unos segundos continuaron su camino. Por lógica sabía que si corría tras ellos sería una pérdida de tiempo, así que volvió lo más rápido que pudo hacia su auto y comenzó a seguirlos. Para su desgracia, varios autos habían avanzado antes que él y ahora se encontraba envuelto en una desesperación que hacía que su corazón latiera a 1000 por hora. Había estado esperando tanto tiempo porque algo así sucediera y, ahora que sabía que ya había vuelto, no la perdería. En su cabeza daban vueltas 1000 preguntas, pero sobre todo una. ¿Por qué Albert no le había comunicado que ya estaba de regreso sana y salva? Es más, ni siquiera se había comunicado con él para decirle la noticia. No comprendía la actitud de su amigo, pero algo era seguro. Ese día no pasaría sin que él averiguara la respuesta y tuviera en sus brazos a la mujer de su vida. Esta vez no la dejaría ir, y no se apartaría de ella nunca más. No importaba lo que tuviera que hacer. Si ella aceptaba volver a su lado después de que le dijera lo sucedido con Susana, él sería capaz en ese mismo instante de llevarla hacia una oficina de registro civil y casarse. O si era más rápido, la primera capilla que se cruzara en el camino sería el lugar perfecto para hacerla su esposa. Esta vez no perdería. Por supuesto que no. ¿Qué pasa con ustedes, chicos? ¿Acaso ya se aburrieron? Pero si el paseo apenas comenzó. Caroline sabía muy bien lo que había sucedido y para ella tampoco había pasado desapercibida la joven que cruzó frente a ellos apenas unos minutos atrás. Era imposible no haber notado el parecido, sobre todo por el color de los ojos, pero tenía que hacer algo para distraerlos y que todo volviera a la normalidad. No podía permitir que sacaran conclusiones o que se dieran cuenta que la que iba en el automóvil era la verdadera Candy. Para ella había sido una impresión igual o mayor de lo que fue para ellos. Nunca imaginó que la primera vez que viera a su hermana sería de esa forma tan inesperada, pero si no usaba su autocontrol, todo se vendría abajo. Ella necesitaba proteger a su hermana y ayudar a Albert para que nadie volviera a lastimar a Candy. No mientras ellos dos estuvieran para proteger cada uno de sus pasos. Tenían que terminar con los Ligan y asegurarse de que nunca más trataran de hacerle daño, y para lograrlo aún faltaba algo de tiempo. Aparte, también estaba la situación de Anthony, misma que les ayudaría mucho para lograr despejar el camino que seguiría su hermana. «Oigan, ¿qué les parece si paramos a comer?», preguntaba con una gran sonrisa. «¿Tienes hambre?». Anthony al fin pronunciaba palabra. Él también estaba sorprendido. Aquella actriz no había salido de su cabeza desde el día que la vio sobre el escenario, y ahora sus dudas aumentaron al verla nuevamente, pero esta vez había algo muy diferente en ella. O él se estaba volviendo loco, o los ojos de esa mujer eran del mismo verde esmeralda que los de la rubia que viajaba a su lado. Habían sido unos segundos, pero para él había sido suficiente para lograr ver el gran parecido que había entre ellas. Su mente se sintió más confundida aún, pero algo había claro en él. No se iría sin ver una vez más a esa joven actriz. Necesitaba salir de dudas y haría lo que fuera posible por lograrlo. «Discúlpanos, Candy, no habíamos notado que ya casi era la hora de comer».
Archie trataba de parecer tranquilo, pero también había permanecido pensativo y callado por unos segundos. Para él había sido doble el impacto al encontrarse con los ocupantes de aquel auto. Primero, los ojos de aquella joven tan verdes e iguales a los de su prima, y el parecido que esto lograba entre ellas. Pero lo que realmente lo había impactado más era el joven que viajaba en el lugar del copiloto. Él juraría que si Esther viviera sería igual a aquel joven. La manera en que sonreía, la alegría de sus ojos, su cabello tan rebelde y oscuro. Ahora entendía lo que Anthony le había querido decir cuando le explicó que no solo el físico ayudaría a reconocer a una persona. Era verdad. Él sabía que su hermano había muerto, pero juraría que aquel joven tenía la misma mirada cálida y la forma de sonreír era idéntica a la de Esther. Pero ¿cómo podría eso ser posible? Definitivamente juntarse tanto con Anthony le estaba afectando. «Bueno, ¿vamos a parar a comer, sí o no?», reclamaba Caroline desde su asiento y haciendo un puchero de enfado. «Perdón, Candy, es que estábamos algo distraídos, pero ¿qué se te antoja para comer?». Anthony volvía a sonreírle, y ella correspondía a la sonrisa. «No, ya sé que te encantaría comer. Te voy a llevar al mejor lugar. Solo déjame. Espera un momento». Paró el automóvil y se bajó rápidamente para hablar con la primera persona que se encontró. Archie y Candy se quedaron sorprendidos de aquella actitud del rubio, tanto que no notaron el auto que se acercaba velozmente a ellos. Apenas el rubio había vuelto a tomar su lugar detrás del volante. El auto que venía tras ellos se atravesó para no permitir el avance. Los Andrei estaban ahora muy sorprendidos, pero en cuanto el joven se bajó de aquel auto, Archie supo de quién se trataba. Su rostro se transformó en un instante y la ira lo hizo reaccionar de inmediato, bajando del vehículo para enfrentarlo. Al ver la forma en que se encontraba su primo, Anthony y Candy no esperaron para ir tras él. La ciudad era un poco concurrida a aquella hora del día, sobre todo si se encontraban cerca de Broadway, así que ya había varios autos y carruajes parados detrás de ellos debido a que estaban obstruyendo el paso. «¿Qué haces, imbécil?», fue el saludo de Archie enfrentándose a Terry. «Esto no es contigo». La respuesta fue en el mismo tono y después pasó de largo ignorándolo y parándose frente a la chica que apenas sí llegaba para apoyar a su primo. Al verla de frente su tiempo se perdió en la nada y fue como si el mundo y todos los seres a su alrededor dejaran de existir para estar solo con ella. Sintió que el corazón se le quería salir. Estaba completamente paralizado. No sabía cómo reaccionar. No podía creer que al fin aquel rostro que tanto había soñado volver a ver estuviera frente a sus ojos y a unos cuantos pasos de él. Quería tomarla entre sus brazos y besar cada centímetro de su cara, volver a oler esa fragancia que la distinguía de cualquier otra mujer, acariciar aquellos rizos de que tanto lo habían torturado en sus sueños, donde él era el único dueño de aquel hermoso ser que ahora lo miraba lleno de sorpresa y sin decir palabra. Entonces decidió que no tenía por qué esperar. Dio un paso al frente para tomarla entre sus brazos, pero una mano lo sujetó con fuerza por los hombros. No esperaba encontrarse con aquella sorpresa. «Espera, ¿qué intentas hacer?». Anthony lo detenía antes de que pudiera siquiera tocar a Candy. «¿Tú?», preguntó Terry sorprendido. «Creo que no nos conocemos para que se dirija a mí con tanta confianza», decía el rubio con ironía en sus palabras. «Eres Anthony Andrei, ¿no es así?», preguntó seguro de la respuesta. «Sí, y tú eres Terry Granchester, el actor». Anthony lo miraba retador. No lo conocía personalmente, pero Archie ya le había dado sus antecedentes y sobre todo lo que había hecho con el corazón de Candy, así que el coraje que sentía en esos momentos era justificado. «Al fin nos conocemos». «Espera, Anthony». Archie se ponía frente a los jóvenes. «Este y yo ya nos conocemos, así que déjamelo a mí. Por favor, no estoy buscando problemas». Terry trataba de controlarse. No permitiría que un mal momento arruinara su encuentro. «Lo único que quiero es hablar con Candy». Volvía su mirada a la joven, quien aún lo observaba extrañada. «Pero ella no tiene nada que hablar contigo», respondía Lojimiel a la defensiva. «Así que lárgate y déjanos continuar nuestro camino, si no quieres que te dejes sin trabajo al partirte la cara». «Solo quiero saber cómo se encuentra, saber cuándo volvió», preguntaba con la voz algo entrecortada.
Deseaba tanto tocarla, abrazarla, decirle cuánto la amaba y cuánto la había extrañado, pero aquellos dos al parecer no permitirían que se acercara. Sería tan fácil darles un par de golpes y quitarlos de su camino, pero lo más seguro era que Candy se ofendiera y más si golpeaba al jardinero de pacotilla. Él sabía lo importante que debía ser para ella. «Candy, por favor, necesito hablar contigo». La miraba con esperanza y rogando por que ella aceptara. «Creo que este no es el momento». Anthony volvía a intervenir, dominando su ira y recobrando la compostura. «Tal vez tú estés acostumbrado a los escándalos», decía mirando discretamente a su alrededor y haciéndole notar a Terry la gran cantidad de personas que los observaban curiosas. Fue en ese momento que Terry supo lo que seguramente saldría en primera plana de los diarios del siguiente día. «Pero nosotros no», continuaba con voz firme. «Además de que estás tratando con una señorita de familia y de un apellido respetable, te pido tomes en consideración tu actitud y por favor dejes libre el camino para que podamos continuar con el nuestro». Anthony seguía impidiéndole acercarse a Candy, que no había dicho ni media palabra y aún miraba sorprendida todo aquello. «¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace Terrence aquí? ¿De dónde conoce a Candy?» Al parecer, Albert había olvidado decirle algunos detalles. ¿Por qué está tan desesperado por hablar con ella? ¿Y por qué Archie y Anthony quieren evitarlo? Ay, no entiendo nada, pero si no hago algo, seguramente esto no parará. Sus pensamientos llevaron a Caroline a tomar una decisión. Solo esperaba estar haciendo lo correcto. «Creo que Anthony tiene razón», habló al fin, dirigiéndose a Terry. «Este no es ni el lugar ni el momento para una conversación. Discúlpeme, Terrence. Pero creo que usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Creo que somos muy diferentes como para tener algo en común. Así que le pido nos deje continuar con nuestro camino. Y por favor no insista en conversar conmigo porque realmente no me interesa». Aquellas palabras no pudieron sonar más frías para el actor, que sintió que el corazón se le detenía. La indiferencia que había mostrado la joven y esa manera de dirigirse a él habían sido como dagas clavándose en su pecho. No comprendía la actitud de Candy. Ella nunca... Los pensamientos se movieron a la velocidad de la luz en su cabeza hasta llegar a un punto. Quizá el único que podía explicar aquella actitud en la joven... La carta. Pensó mientras veía cómo la joven le daba la espalda y entraba en el vehículo. Reaccionó de inmediato y trató de detenerla, pero Anthony se lo impidió una vez más. Ese rubiecito ya le estaba resultando algo molesto, pero ya ajustaría cuentas con él. «Solo un par de palabras, por favor», suplicó mientras se soltaba del agarre y se acercaba a la joven que ya estaba en su lugar y había cerrado la puerta del auto. «Candy, te juro que todo fue un malentendido. Yo puedo explicarte todo lo que decía esa carta. Solo quiero una oportunidad para hablar contigo», decía con desesperación en su voz. «No sé de qué habla, pero le pido por favor que nos deje continuar. Comprenda que esto es muy vergonzoso para nosotros. La gente nos mira y murmura. Tal vez usted esté acostumbrado a que la gente hable de su vida, pero para nosotros es algo muy ofensivo. Así que por favor, aléjese ya. Le agradeceré infinitamente si nos deja continuar nuestro camino». Fue la respuesta de la pecosa. «Ya la escuchaste». Archie lo tomaba por el hombro y lo jalaba para que se alejara del auto. Anthony ya había tomado su lugar nuevamente y encendía el motor para poder avanzar. Terry se soltó del agarre de Archie y éste subió al auto con una sonrisa burlona en el rostro. Él se quedó inmóvil. No podía creer que Candy hubiera dicho todo aquello. ¿Desde cuándo le importaban a ella las murmuraciones? ¿Desde cuándo defendía un apellido antes que sus sentimientos? Todo era muy confuso. Si no hubieran estado esos dos, seguramente él y ella estarían conversando alegremente en algún hermoso y acogedor café. Probablemente ella hubiera escogido el más romántico de la ciudad. Su Candy. Sí, su Candy hubiera hecho eso. Pero tal parecía que aquella joven que había estado frente a él no era más la que él había conocido. Anthony maniobró un poco y logró pasar el obstáculo que bloqueaba el camino. Aceleró para alejarse de aquel lugar rápidamente. Un poco más adelante, y ya algo calmados, recordó a dónde se dirigían.
Decidió no darle más importancia a lo ocurrido, pues Candy se veía algo afectada. Ya habían sido demasiadas emociones en un día, así que lo mejor era olvidarse de todo y continuar con su objetivo principal: divertirse. Vamos, olvidémoslo todo. Hoy es nuestro último día aquí, así que vamos a divertirnos y dejemos que los problemas se queden atrás. ¿Qué dicen? El rubio miraba a sus primos con una sonrisa alegre. Estos no pudieron evitar contagiarse de aquella sonrisa y también le correspondieron de la misma forma. Era verdad, debían olvidarse de esos incidentes y divertirse. Ya después encontrarían la respuesta a todo aquello. ¡Ay, ya no soporto a la vieja! ¡Me tiene harta! La voz chillona de Lisa hacía que Neil se sobresaltara en su cama despertando. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué entras así en mi habitación? Ya te he dicho que no lo hagas. Me molestas, reprochaba cubriéndose el rostro con la almohada. Pues no me importa. Mientras tú llevas vida de vampiro, yo soy quien tengo que soportar a la vieja Elroy. La verdad estoy pensando realmente deshacerme de ella. Total, cuando me case con Anthony no la voy a necesitar más. Se acercaba al espejo y comenzaba a acomodar sus rizos y checar su maquillaje. ¿Y ahora qué pasó? Ayer te veías muy complacida después de su visita a la joyería. Neil se sentaba a la orilla de la cama para ver de frente a su hermana, que se acomodaba en uno de los sillones de la habitación. Sí, pero eso fue ayer, y solo porque fuimos a escoger mi anillo de compromiso y a ordenar unas argollas especiales para la boda. Pero la verdad es que cada día tolero menos sus idioteces sobre las responsabilidades familiares que tendré que atender cuando sea la señora Andrei. Sonreía con burla. ¿Qué no es eso lo que deseabas desde que? Elisa no le permitió terminar la frase. ¡Cállate, imbécil! Se ponía de pie y se acercaba al rostro de su hermano llena de furia y con mirada asesina. ¿Cuántas veces te he dicho que no menciones eso? No aquí. Sabes muy bien que si alguien llega a escuchar estamos perdidos. Ya hemos tenido que eliminar a varias personas para no correr riesgos, así que no voy a dejar que por un descuido tuyo eches a perder mis planes. Nuestros planes, remarcaba. Ya me tienen harto con eso, ni que fuera para tanto. Se volvía a dejar caer en la cama y le daba la espalda a su hermana. Sí, pues no lo parece. Has disfrutado muy bien de los beneficios que hemos obtenido con todo aquello. De hecho, creo que eres el que más lo has disfrutado. ¿O crees que no me he dado cuenta de las grandes cantidades de dinero que has estado sacando a espaldas de Archie, aprovechándote del puesto que te dio la vieja Elroy? Dime, ¿cuántas zorras te has comprado para que te ayuden a olvidar tu fallido compromiso? Se burlaba descaradamente frente a su hermano. No lo vuelvas a repetir. ¿Me escuchaste? No vuelvas a mencionarlo. Neil se había puesto de pie casi al instante en que escuchó aquella burla. Cegado por la furia, había tomado a Elisa por el cuello y en un movimiento rápido la había puesto contra la cama, tratando de darle una lección. No te metas conmigo, Elisa. Quizá la ambición de nuestros padres te permita manejarlos y tratarlos a tu antojo, pero yo no soy más tu marioneta. Así que mejor déjame tranquilo. Y lo que haga o deje de hacer con el dinero que obtengo de mis negocios es cosa que a ti no te importa. Confórmate con que sigo guardando silencio sobre todo lo que han hecho y sobre el asunto de Anthony. ¿Entendiste? Miraba con agrado la cara de terror que había puesto su hermana. Siempre lo habían creído débil e insignificante, pero no sabían que él había madurado lo suficiente como para defenderse a sí mismo de cualquier persona. No importaba que fuera su propia familia. ¡Cálmate! La pelirroja trataba de recuperar el aliento después de haber sido casi asfixiada. Yo solo trataba de recordarte por qué estamos juntos en esto. Se llevaba una mano al cuello mirándose al espejo, checando que no le hubiera dejado marcas. Su desilusión fue grande al ver la gruesa línea roja que empezaba a formarse alrededor de su cuello. Pues más te vale que no vuelvas a hacerlo. Ya te dije que no me importa más seguir con ustedes. Yo ya tengo lo suficiente como para vivir el resto de mi vida como mejor me plazca. Sonreía con sorna recordando la gran cantidad que había logrado sacar de las empresas Andrei en los últimos 4 años que su tío no se había parado por ahí. Así que no cuenten más conmigo. Le daba la espalda y se dirigía al baño. Entonces creo que no te importará más vengarte de la huérfana.
Elisa sabía jugar sus cartas y no estaba dispuesta a perder su más fuerte apoyo. Según mis cálculos y mis fuentes de información, ella debe terminar muy pronto su absurda carrera médica, así que no tardará en aparecer por aquí. Por eso tu preocupación de casarte cuanto antes con el idiota de Anthony. ¿Acaso tienes miedo de que cuando ella aparezca te vuelva a robar a tu querido títere? Detenía sus pasos sin volverse a ver a su hermana y burlándose ahora él de ella. Ella no lo logrará. No se lo voy a permitir. Por eso necesito que vuelvas a ayudarme. Además creo que tú también estás ansioso por volverla a ver, ¿no? El tono de burla en su voz de la pelirroja encendía los sentidos de Neil, haciéndolo recordar lo que él tanto añoraba dejar en el pasado, pero que, contrario a ello, solo había logrado odiar más a Candy. ¿Qué estás tramando ahora? Había logrado obtener su atención. Lo sabrás pronto, hermanito. Lo sabrás pronto. Solo quiero que estés preparado para cumplir con tu parte cuando llegue el momento. Elisa abandonaba la habitación de su hermano, llena de satisfacción por haber conseguido atraparlo nuevamente. Él formaba parte importante de sus planes contra lo que estaba preparando para Candy. Sabía muy bien que su hermano no había podido olvidar sus obsesivos deseos de lograr hacerla suya, y ella sacaría muy buen provecho de ello. ¿Qué es este lugar? La cara de Caroline reflejaba claramente su sorpresa cuando Anthony detuvo el auto frente a un pequeño local. ¿Te gusta la sorpresa? Anthony sonreía satisfecho creyendo que había logrado su objetivo de sorprender a Candy. ¿Te sientes bien, Anthony? El lugar también sorprendía a Archie, quien ayudaba a Candy a bajarse del auto. Por supuesto. Vengan, vamos a probar los mejores perros calientes de New York, decía con orgullo tomando la mano de la rubia y encaminándose con prisa hacia el interior del pequeño local. Archie y Caroline se veían uno a otro sorprendidos de aquello. El ojimiel recordó que en alguna ocasión, hacía varios años atrás, Anthony le había comentado de su aventura con Candy en el pueblo, donde había comido por primera vez los dichosos perros calientes y habían acordado probarlos juntos algún día, y al parecer ese día había llegado, pero por la cara de Candy parecía que todo eso era nuevo para ella. ¿Pasa algo, Candy?, le preguntaba el castaño a la pecosa cerca de su oído al ver que no salía de su sorpresa. ¿Qué es esto?, preguntaba discretamente mientras Anthony se acercaba al mostrador para hacer el pedido. ¡Vamos, acérquense!, los llamaba el rubio al ver que su comida estaba siendo servida. Archie y Candy se miraron y sin más remedio decidieron acercarse. Estoy seguro que ya extrañabas esto. Apuesto que hace años no comías uno. Se dirigía a la rubia preguntándole alegremente y sintiendo que la respuesta era satisfactoria para él. Había deseado tanto volver a hacer eso con ella. Sí, claro, respondía algo intimidada por las miradas a su alrededor. Disculpe. Levantaba su mano delicadamente dirigiéndose a la persona que había servido. Faltan los cubiertos, decía con voz tímida. Anthony no podía creerlo. Su corazón dio un vuelco. Sabía que algo no andaba bien, y el haber llevado a Candy a aquel lugar había ayudado. No había sido su intención poner a prueba a aquella chica, pero sin quererlo, esto lo había llevado a obtener un punto más a su favor. Aquella pregunta la hubiera esperado de Archie, que nunca había comido de aquella forma, pero no de Candy, no de quien le había enseñado lo delicioso que podía ser comer un perro caliente con las manos desnudas. Candy, parece que tanto tiempo fuera del país te ha afectado, comentaba sonriendo y tratando de disimular su sorpresa. ¿Se te olvidó que los perros calientes se comen con la mano?, le preguntaba divertido y observando la sorpresa en el rostro de la chica. Es verdad. Tanto tiempo siendo una dama me está afectando. Trataba de esconder su nerviosismo. Nunca hubiera imaginado que llegaría a comer con las manos, pero parecía que su hermana acostumbraba mucho a aquello. Ya en algún momento Albert le había comentado de sus almuerzos en el campo y de lo mucho que le gustaba ir de picnic. Sin embargo, le había faltado comentarle muchos de los momentos de la vida que Candy compartió con otras personas. Estaba empezando a dudar que todo aquello fuera una buena idea. Definitivamente necesitaba hablar con Albert lo más pronto posible.
Por el momento parecía que Anthony estaba muy divertido observando los gestos de Archie al probar su comida, así que ella se animó y también probó un poco. Era delicioso, debía reconocerlo. Su hermana sí sabía cómo disfrutar la vida. ¿Y bien? Anthony los miraba esperando su respuesta sobre la comida. ¡Delicioso! La verdad, nunca hubiera creído que algo tan sencillo fuera tan delicioso, sobre todo por comerlo con las manos. Si la tía estuviera aquí, ya nos hubiera retado con un largo sermón sobre las buenas costumbres y los modales. Archie parecía satisfecho de haber probado aquella comida. ¿Podríamos pedir algunos para llevar? Creo que Albert, Dulcinea y George también se sorprenderán. Sí, me encantaría ver sus caras cuando prueben algo así. Caroline apoyaba la idea. Sabía que les gustaría, aunque me arriesgué un poco a que la señora mintiera y todo esto terminara siendo un completo fracaso, pero creo que el resultado fue satisfactorio. ¿No crees, Candy? El ojiazul se sentía satisfecho, pero las dudas en su corazón sobre aquella joven habían aumentado. Haría lo posible por averiguar la verdad esa misma noche, antes de que volvieran a Lakewood. Bajo la sombra de un hermoso roble, en uno de los jardines de la gran mansión Andrey, Dulcinea trataba de concentrarse inútilmente en la lectura de aquel libro. ¿Literatura? ¿Desde cuándo me gusta la literatura? La verdad, se sentía un poco tonta al haber escogido aquel libro. La realidad era que ni siquiera había reparado en el título. Estaba tan nerviosa ante la mirada de Albert que no supo en qué momento lo tomó. Ella hubiera preferido algo de medicina o de biología, pero era increíble lo mucho que aquel hombre le hacía perder el control con solo una mirada. Ella, que siempre había sido fríamente calculadora en todos sus movimientos, ahora se sentía tan vulnerable ante aquellos hermosos ojos azules y es que no podía negar el hecho de que la sola presencia de aquel rubio ojiazul la hacía temblar de pies a cabeza sin que ella pudiera evitarlo. Ni hablar. Trataría de por lo menos concentrarse en el bello paisaje y así tratar de sacar de su pensamiento a aquel hombre que la trastornaba con tan solo sentirlo cerca. A corta distancia de ahí, los mismos ojos azules en que la chica pensaba observaban a través del gran ventanal de la oficina que daba justo hacia el jardín donde ella descansaba. Por más que Albert se había esforzado, no había logrado concentrarse en lo que debía. Después de varios intentos y llamadas de atención por parte de George, no había logrado siquiera pasar la primera página de aquel ciento de documentos que había acumulados sobre su escritorio. Era imposible olvidar el hecho de que se encontraba a solas con aquella hermosa mujer. Quizá había media docena de mucamas, un mayordomo, 2 choferes, una docena de sirvientes encargados de los jardines, unas 3 cocineras y, claro, su mano derecha, George. Pero aparte de ellos no había nadie más. Sin sus sobrinos merodeando, podía considerarse estar a solas, pues los empleados en la mansión eran muy discretos y fieles. Básicamente estaba solo con aquella mujer que le había robado la tranquilidad, aquella que se había metido en sus sueños y que ahora estaba tan cerca, a unos cuantos metros. Bueno, quizá no unos cuantos, pero por lo menos podía llegar a ella en unos minutos si se decidía salir a dar un paseo. Pero la mirada de George le indicaba que eso sería casi imposible. Es muy hermosa, ¿verdad? George había estado observando al rubio y no había podido evitar sonreír ante aquella actitud del joven. Hacía unos cuantos años había dejado la adolescencia, pero con aquella actitud parecía un chiquillo tratando de escapar de su castigo para poder salir a disfrutar de su juguete favorito. Era inevitable darse cuenta que el joven estaba interesado en aquella dama. ¿A qué te refieres?, preguntó el rubio, algo nervioso y fingiendo revisar el documento en sus manos. Pues no a esa hoja que mantienes en las manos desde hace un par de horas. Por cierto, es una nueva técnica de negocios leer los documentos al revés. Debe ser algo difícil entenderlos de esa forma. Sonreía sin dejar de ver por la ventana y divertido por el sonrojo del joven magnate. ¿Por qué no sales a relajarte un poco? A lo mejor la dulce brisa del atardecer te ayuda y cuando regreses te concentras un poco más. Aprovecha que estás solo. George sabía lo molesto que podían llegar a ser Archie y Anthony cuando se lo proponían y más si se trataba de molestar a su tío abuelo. Una sonrisa apareció en el rostro de Albert. No había duda.
George lo conocía demasiado bien, y como un niño al que le ofrecen un caramelo, no lo dudó ni un segundo. Le entregó el documento a su hermano mayor y salió del estudio con una dirección fija en sus pensamientos. Las dudas daban vueltas y vueltas en su cabeza y no podía ordenarlas ni encontrar solución alguna. Se sentía demasiado confundido. La actitud de su amada Pecosa había comenzado a dolerle desde el mismo momento en que escuchó su voz dirigiéndole aquellas frías palabras. Parecía otra, una persona completamente distinta a la que él recordaba. Hasta cierto punto era lógico que ella estuviera así. Después de todo, sobrevivir a una guerra no debía ser fácil. Debió haber pasado por momentos muy difíciles, y aunque le dolía en el alma no haber estado en esos momentos con ella, no creía que eso fuera suficiente como para que Candy tomara aquella actitud con él. Cuando aquel auto pasó frente a él, parecía sonreír con mucho entusiasmo. Por supuesto, estaba sonriéndole a aquel idiota. Los celos lo estaban cegando. Sí, esa podía ser una respuesta. Los celos lo estaban haciendo ver aquella actitud en la Pecosa. Tal vez ella solo trató de no agravar más las cosas. Encontrarse así de repente y sin ninguna explicación debió tomarla por sorpresa. Y por ello tomó aquella actitud. Además de que Archie estaba ahí. Y también estaba aquella carta. Si sumaban esos dos puntos, el resultado no era muy favorable. Pero ¿por qué Albert no se había comunicado con él? ¿Acaso estaba tratando de sacarlo del camino de Anthony? Pero un momento. Si las cosas eran como Albert se lo había dicho, Candy resultaba ser la tía de Anthony, así que no era posible que Albert estuviera de acuerdo en que ellos se relacionaran sentimentalmente. Pero entonces, ¿por qué no decirle que Candy ya estaba sana y salva a su lado? Y en América. ¿Por qué permitir que él siguiera pensando que ella estaba en Londres? ¿O acaso Albert no sabía que ella había regresado? Sí, tal vez era eso. Albert debía ignorarlo y seguro seguía en alguna parte de Europa buscando rastros de ella. Ahí estaba otra respuesta. Aún así, Terry estaba muy contrariado y sin saber qué pensar. Un aroma muy particular invadió el ambiente. Ese aroma lo había enloquecido en tiempo pasado. No podía olvidarlo. Era único. Sí, no había duda. Era el aroma de ella. Solo ella podía oler de aquella forma. Abrió los ojos de golpe olvidándose de sus dudas y volvió el rostro en dirección de donde provenía el aroma. Sin dudar y completamente emocionado, pronunció el nombre de la única que podría usar aquel perfume. Candy. Su rostro se transformó. La desilusión apareció en él. ¿Era un sucio juego del destino o él se estaba volviendo loco? No podía ser posible. ¿Bella? Perdón. No sabía que estaba aquí. Yo solo subí porque sentí que la brisa bajaba desde esta dirección. La joven estaba algo sorprendida. Lo último que hubiera esperado era encontrarse a Terry sobre el tejado del teatro. Además, ese nombre que él había pronunciado, ¿dónde había escuchado aquel nombre ella? Al momento de oírlo, una sensación extraña la había invadido, pero más la forma en que Terry lo había pronunciado le había hecho sentir una calidez recorrer hasta la última fibra de su cuerpo. Sí, lo lamento. Debí dejar la puerta abierta sin darme cuenta. Terry trataba de reaccionar distante como siempre que ella estaba cerca, pero aquel perfume no lo hacía fácil. No quise interrumpirlo. Será mejor que me vaya. Se dio media vuelta tratando de huir. Había algo en aquel hombre que la trastornaba. Espera, ¿podría hacerte una pregunta? Algo le decía que no debía permitirse más de 5 minutos al lado de aquella joven, pero había unas cuantas cosas que necesitaba aclarar. La joven detuvo sus pasos y se volvió para mirarlo de frente, permitiéndole continuar. ¿De dónde conoces a Albert? La pregunta directa sorprendió a Bella. ¿Perdón? No sé a qué se refiere. La respuesta era dudosa. Terry se pasó una mano por el cabello. Había sido demasiado directo. Quizá ella ni siquiera sabía que él había estado a su lado en el hospital. Con un gesto de su mano la invitó a sentarse.
Ella dudó por un momento, pero la pregunta la intrigó de tal forma que aceptó. Quería saber a quién se refería y descubrir de dónde provenían aquellos sentimientos que la invadían cuando él estaba cerca y huyendo no lo iba a lograr. Se sentaron uno al lado del otro. No se atrevían a mirarse a los ojos. Permanecían con la vista en algún punto del suelo. Terry había enmudecido al sentirla tan cerca. La pregunta había sido fácil de formular cuando ella estaba a varios metros de él, pero ahora que la tenía a unos cuantos centímetros, las cosas habían cambiado. Se sentía tan nervioso como un adolescente en su primera cita. Un momento. Se suponía que eso solo sentía cuando estaba cerca de Candy. Sintió rabia consigo mismo. Retomando su fría actitud, levantó el rostro y se volvió para verla de frente. Pero cuando lo hizo, notó un leve sonrojo en sus mejillas. Se veía tan linda. La brisa del atardecer movía su larga cabellera negra, meciéndola con suavidad, y había algo en aquellos ojos negros que lo estaba haciendo estremecer. Supo entonces que esta vez esa actitud no funcionaría. Perdón, estoy actuando como un idiota. Es que me han ocurrido algunas cosas hoy y no me siento muy bien. Sin embargo, tenía que hablar contigo. Su último gramo de razón se perdió cuando la joven levantó el rostro y lo miró fijamente. El aroma a rosas que se desprendía de sus cabellos lo estaba envolviendo más de lo que él hubiera querido. De pronto fue como si Bella cambiara. Al ver el brillo y la expresión de aquellos ojos negros, la imagen de una rubia con ojos de esmeralda apareció en su mente. El mismo rostro. Su vista le jugaba una broma o definitivamente aquel perfume lo había vuelto loco. Aquel rostro lo estaba atrayendo. Aquellos labios parecían rogarle por un beso. Lo estaban hechizando. La distancia se acortaba entre sus rostros. Podía sentir el aliento tibio de Bella cerca, muy cerca de sus labios. Ella no se movía, parecía que no lo rechazaría, y eso indudablemente le indicaba que estaba perdido. Continuará.